que sea nos dirija, nos guíe, nos ayude, nos ilumine, nos enseñe. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sellamos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como recordarán, estamos ahora hablando del primer mandamiento. Todavía seguimos en esta parte del mandamiento, que como terminamos en la última sesión, nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Hay que amar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Que todos nuestros pensamientos sean para Él. Y bueno, permítame. Ahí está. Dice: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. En el primer mandamiento, pues también nos están enseñando, nos dice: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Pero ¿por qué le tenemos que servir a Dios? Porque Él fue el que nos creó, porque Él fue el que nos hizo con amor, porque Él es quien nos ha dado todo. Él es el que está al pendiente de cada detalle de nuestras vidas. Y nos está hablando entonces que le sirvamos. Porque realmente el primer fin de nosotros aquí en la tierra es amarlo, adorarlo y servirle. Y en servirle, pues estamos hablando de la caridad, que es otra de las virtudes teologales. Nosotros hemos repasado ya en la clase anterior la fe, la esperanza, y ahora toca hablar de la caridad. ¿Y qué nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre esta virtud teologal que estamos hablando en el primer mandamiento? Dice: la fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. Si decíamos que teníamos que tener fe, confiar en el Señor, esperar en el Señor, tener toda nuestra vista en el Señor, que nada nos apartara de Él, nada que nos interrumpa nuestra vista dirigida al Señor, hacia la cruz. No voltear ni a la izquierda ni a la derecha, sino mirar únicamente la cruz. Y esto es tener fe y es esperanza, es esperar en el Señor. Pero también nos habla de la caridad. Y estas tres virtudes teologales van de la mano. Esta no va separada de esperanza, y esperanza no va separada de caridad, y caridad no va separada de fe. Las tres van unidas. Y porque aquí nos dice que dice: y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. ¿Qué significa? Significa que si nosotros tenemos fe, esperanza, vamos a actuar en caridad con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con Dios también. Porque Dios está representado y está en cada uno de nuestros hermanos. Entonces nosotros, al volcarnos en caridad al otro, estamos volcándonos también en caridad, en amor a Dios, porque amando a los demás estamos amando a Dios. Y tenemos que tener esa caridad. También nos dice, nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto a criaturas.
¿Por qué dice en toda justicia? Porque por justicia todo le pertenece a Dios. Nosotros creemos que nuestro cuerpo nos pertenece, creemos que nuestros bienes materiales nos pertenecen, creemos que nuestros hijos nos pertenecen, creemos que nuestra casa, el coche, el dinero nos pertenece. Y es totalmente falso. Nosotros le pertenecemos a Dios. Todo aquello que nosotros tenemos, nuestro cuerpo, es porque Dios nos ha dado vida, porque Dios nos está dando un alma, pero esta alma le pertenece a Dios. Todos los bienes materiales con los que Dios te ha bendecido es porque Dios te ha permitido que tú los tengas. Entonces, por justicia, eso es de Dios. Tus hijos te dio la gracia, el don de ser padre, el don de ser madre, pero es porque Dios te los ha dado. Entonces, por justicia, todo en cuanto tenemos, todo le pertenece a Dios, todo, todo. Muchas veces decimos, bueno, es que es mi cuenta del banco, y es mi dinero, y son mis ahorros. Sí, podrás decir sí son tus ahorros, porque así dice la cuenta en el banco, viene tu nombre, pero en realidad Dios permitió que tú tuvieras ese dinero. Dios ha permitido que tú tuvieras ese carro. Dios ha permitido que tuvieras ese hogar donde vives, ese alimento con el que comes, esas manos, esas piernas, todo, todo, todo viene de Dios. Entonces, por justicia, debemos de regresar a Dios todo en cuanto Él también nos ha dado. Entonces, vamos a hablar aquí de la justicia. Dice, la justicia para con Dios es una llamada. Es llamada la virtud de la religión. ¿Y cuál es la virtud de la religión? La virtud de la religión pues está enraizada también en la fe, en la esperanza y en la caridad. Es creer en Dios, es creerle a Dios, es esperar en Dios. Esa es la virtud de la religión, es saber que Dios te consuela, te llena, te ama, te cuida. Dios está ahí, esperándote a ti y a mí, que vayamos y que en oración estemos con Él. Porque, como decíamos, por justicia le pertenecemos a Dios. Entonces, esa es la virtud de la religión. Y hay unos pecados que es todo lo contrario. Dice, pecados contra el amor de Dios. ¿Cómo pecamos en el primer mandamiento? Puede ser uno de ellos con la indiferencia. Descuida o rechaza la consideración de la caridad divina. La caridad divina es todo aquello que nos da Dios, todo. Pero en nuestra poca entrega, en nuestro poco amor que tenemos indiferencia y descuidamos y rechazamos a Dios en todo. Podemos decir, no, pues es que yo no necesito ir a misa, yo no necesito ir a la iglesia a rezar porque yo puedo hacerlo en cualquier lugar, y cuando te acuerdas o cuando tienes alguna necesidad, cuando te urge algo, cuando estás enfermo, y pues esa caridad que Dios ha tenido contigo, pues tú la descuidas y terminas perdiendo el interés en Dios, terminas rechazando el amor de Dios, terminas alejando de Dios. Entonces, cada día que nosotros tenemos indiferencia a Dios, pues eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, a llegar a un momento donde dices, ya, no me interesa, Dios para mí es algo irreal, es algo que no tiene sentido, y vas perdiendo el amor a Dios. Luego viene la ingratitud, dice, omite o se niega a reconocer la caridad y devolverle amor por amor. ¿Qué sucede cuando a veces estás, o tú, o algún familiar, algún ser querido, está enfermo? Y esta persona nunca pues, ha estado cerca de Dios. En ese momento pide oración, pide que recen rosarios, va y pide que se ofrezcan misas en su nombre. Dios le da la gracia de la sanación después de algún tiempo, o quizá a través de un milagro, de la intercesión de algún santo, y regresa a darle las gracias.
Regresa a reconocer que esa persona tuvo esa sanación o ese trabajo o esa reconciliación con el amigo o con el padre, porque hubo alguna ayuda divina. Muchas veces dices, no, es que, bueno, obtuve el trabajo porque tuve muy buena presentación, supe hacerlo muy bien, lo sé hacer, o me dieron el trabajo porque hablo muy bien tal idioma, y reconoces tus aptitudes antes o tus gracias, antes de reconocer que todo lo que tenemos es por Dios. Entonces a veces somos muy ingratos, omitimos la caridad para con Dios porque no le agradecemos, te olvidas. Dios te ayuda, te da todo lo que necesitas y no lo agradecemos. Simplemente todos los días, en el desayuno, en la comida y en la cena, le das las gracias a Dios por ese desayuno. Le pides a Dios que bendiga tus alimentos. En la comida tú le pides a Dios, Señor, bendice estos alimentos. Y gracias, Señor, porque lo estás poniendo en mi mesa. Gracias por todas las personas que intervinieron para que pudieran llegar aquí. ¿Le das las gracias? Hay a veces también somos muy ingratos porque creemos que no los merecemos, porque gracias a Dios hubo un sueldo, gracias a Dios se pudo comprar, gracias a Dios está en tu mesa. Pero todo es gracias a Dios. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad, la tibieza. ¿Cuántas veces se cae en la tibieza? De que, ay, no, no, qué flojera ir a misa, o no, qué flojera rezar el rosario, no, mejor está aquí el fútbol, la novela, las amigas, o cualquier otra cosa antes que ponerte a dar las gracias a Dios. Te entra la tibieza y poco a poco ya en un rato no eres ni tibio, ya al rato eres frío. Y acuérdate que lo que dice en la palabra, dice, yo vomito a los tibios, prefiero seas frío o caliente, porque vomita, el Señor en la palabra dice que vomita a los tibios. La sedia o pereza espiritual, rechazar el gozo que viene de Dios, a sentir horror por el bien divino. A veces hay personas que en su agradecimiento a Dios por algún milagro o simplemente por el amor tan grande que le tienen a Dios, expresan de manera corporal, levantando las manos en su oración o poniendo una ofrenda especial en el altar, en una imagen. ¿Y cuántas veces hay gente que no se burla de ellos, se ríe? ¿O has visto, por ejemplo, gente que entra de rodillas a algún templo? Muchas veces todas estas manifestaciones de amor a Dios se rechazan y es causa de burla de otros. Entonces, muchas veces viene esa sedia, viene esa pereza espiritual, se rechaza y te burlas ese gozo de otras personas o tienes miedo a sentir esa alegría que Dios te da. Cuando sales a lo mejor de una misa tan contento porque llenó Dios tu corazón, tú estás feliz y tú quieres compartir esa alegría, o un retiro. Pero hay gente que se burla de todas estas manifestaciones que vienen del amor a Dios. Y otro pecado puede ser odio a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Decir odio a Dios. Tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice, porque condena el pecado e inflige penas. Y mira cómo aquí nos indica el vicio. Tiene origen en el orgullo. ¿Y por qué en el orgullo? Porque te crees más que Dios, porque o esta persona cree que Dios o tiene otros dioses más bien y que nuestro verdadero Dios no tiene valor. Entonces,
O por ejemplo, no sé si por alguna situación Dios no, en su divina voluntad, no le concedió la salud o no le concedió aquello que esta persona pudiera estar pidiendo, a lo mejor, lejos de acercarse a la iglesia, se fue alejando más y más, pensando en que Dios lo estaba castigando, Dios no quería, no lo escucha. Simplemente, ¿cuántas veces no has oído que te dicen, no, es que a mí Dios no me escucha? Ora tú porque a ti sí te oye. Y yo no, a mí ni me oye, a mí Dios ni me quiere, a mí yo le pido y Él no, como que nada conmigo. Y luego estas personas se alejan más porque obviamente no hay oración, obviamente no le creen a Dios, no tienen fe, no esperan en Dios y en su corazón pues tampoco hay caridad. Entonces son pecados también contra el primer mandamiento. Este odio a Dios, pues sería algo horrible, terrible. ¿Cómo pensar que odiar a Dios cuando lo vemos nosotros día a día en la naturaleza, en nuestro cuerpo, en las otras personas, en el aire que respiramos, en todo lo que el Señor nos da? Es increíble que pueda suceder, pero así es. También existe el odio a Dios. ¿Cuáles son los derechos de Dios? Por ser Dios, Dios debe de ser creído, porque Él es el único Dios, el verdadero Dios. Debe ser adorado. Y ahorita nos vamos a detener en esta parte. Debe ser adorado. Debe ser amado. Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Si supiéramos que si no comprendemos el amor de Dios, si no entendemos este amor, en verdad que no sabemos todavía amar. Porque para poder amar verdaderamente, con un amor sincero, un amor realmente en toda la extensión de la palabra, tenemos que amar primero a Dios para poder amar a los demás. De otra manera, creemos que amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, pero para poder amar realmente, primero tenemos que amar a Dios, sobre todo, primero a Dios. Y de ahí nace el amor a todos los demás. Y también, ¿cuál es otro derecho? Ser respetado. Ser respetado porque Él es Dios, porque Él nos los da todo. Aún y cuando creamos, como les digo, que muchas veces creemos que todo viene porque no lo merecemos, no, es porque Dios nos los envía, porque Dios es bueno con nosotros, porque Dios es misericordioso. Por lo tanto, nosotros debemos de respetar su nombre, debemos de respetar la casa de Dios, debemos de respetar los mandamientos. Aquí vamos al siguiente, la adoración. Es el primer acto de la virtud de la religión, la adoración. Dice, adorar a Dios es reconocerle como Dios, Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe. Como amor infinito y misericordioso, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Dice Jesús citando Deuteronomio. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le das culto. Tú ahora que me escuchas, fíjate, hoy es jueves eucarístico, hoy es jueves de adoración, de ir a la iglesia. Normalmente en la mayoría de las parroquias los jueves dedican este día a ofrecer la hora santa. ¿Tú asistes a las horas santas? ¿Tú asistes a darle al Señor esa presencia tuya de una hora a la semana de adoración? Que es tan poquito, que es prácticamente nada. Estar con Dios y decirle gracias, gracias por todo, por mi vida, gracias porque puedo moverme, gracias también por la enfermedad, por lo que te pido y que no he recibido, pero te doy gracias porque llegará en el momento justo. Gracias, Señor, por mi familia, por el trabajo. Gracias, Señor, yo te adoro, te bendigo, te amo. ¿Vas a la iglesia
o te postras, si no has podido salir de tu casa a darle las gracias a Dios, te postras en tu casa y le das las gracias a Dios en adoración. Levantas las manos y les dices, Señor, gracias por este hermoso día. Todos tenemos y necesitamos a Dios, todos. Pero este acto de adoración es decirle, Señor, me rindo a ti, te lo entrego todo, ocúpate de todo, me abandono en ti. Este acto de adoración es donde le decimos al Señor, Señor, yo soy nada y tú eres todo. Y si tú lo eres todo, ven a hacerlo todo en mí. Y así todo tú en mí, yo sé que voy a actuar, y a vivir, y a moverme, y a hablar en tu divina voluntad. Y viviendo y hablando y moviéndome en tu divina voluntad, pues seguramente voy a tener actos que te agraden a ti. Y muy seguramente estaré lejos del pecado, lejos de malos pensamientos, voy a rechazar todo aquello que no venga de ti. Pero necesitamos nosotros de ir a la fuente, y la fuente es Dios. Y aquí, en la Santa Eucaristía, ahí está Dios. Y así como nosotros estamos llamados a recibirlo en las misas, en gracia, por supuesto, preparados con una buena confesión anterior a la Eucaristía, pues también estamos llamados a presentarnos ante Dios, porque aquí está Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, aquí. Dios vivo, completamente en su divinidad. Él es el único y verdadero Dios, y cuando estamos ante su presencia, no necesitamos sentir nada, porque a lo mejor no vamos a sentir nada, pero el Señor te va a estar regalando todo a ti en ese momento de adoración, en ese momento de entrega, en ese momento que tú le dices, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. El Señor va a actuar en ti y va a seguir dándote gracias, te va a seguir dando dones, te va a ayudar con todo aquello que le pides, pero hay que llegar y mostrar que somos realmente necesitados de su ayuda, que lo necesitamos, que lo buscamos por amor también y por justicia, como le decíamos. Necesitamos regresar a Él todo lo que Él por justicia nos ha dado. Entonces, pues pensemos en si nosotros hacemos este acto de adoración. Yo les recomiendo no solamente los jueves, si es que en tu país los jueves son los jueves eucarísticos de adoración, o a lo mejor hay otro día a la semana, pero si pudieras todos los días ir al templo, postrarte y estar en adoración, créeme que tu vida va a cambiar. Créeme que todo lo que tú le estás hablando al Señor, Él te está oyendo. En este momento Él nos está oyendo. En este momento Él está aquí con nosotros, en cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros lugares. Él está. Pero cuánto no más cuando nosotros vamos ante su presencia en las capillas de adoración. Entonces yo les recomiendo no lo hagan nada más una vez a la semana. De ser posible vayan todos los días y quédense un rato con el Señor. Va a ser el mejor momento de su vida en ese día. Van a ser los 5 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, la más aprovechada de todo tu día. Si tu día transcurre muy rápido y dices, es que no tengo ni tiempo, bueno, regálale 5 minutos, 15. Yo les cuento que yo empecé a ir los viernes, un ratito. Luego me di cuenta que no, que yo quería más. Y bueno, a la fecha todos los días estoy ante el Señor yo una hora, y hasta poco se me hace una hora diaria. Y a veces pues me tengo que ir porque pues mi trabajo, mis ocupaciones, mi familia, mis hijos, etcétera, pues necesito activarme, pero por lo menos es una hora diaria después de misa. Todos los días estoy ahí delante del Señor en adoración. Y créanme que es el momento que más disfruto del día. Es ahí. Estar con Él en silencio, hablando, o simplemente nada, decirle, Señor, aquí estoy, Señor. A veces
es platicándole, a veces es llevándome también la Biblia, leyendo algún versículo o meditando sobre algún buen libro que me hable de religión o que me hable de un santo. Es con Él y estoy segura que Él les va a hablar a través de la palabra, a través de algún amigo. Él se va a manifestar de muchas maneras contigo, pero es bien importante que estés en la adoración. Y bueno, todo esto de la adoración, todos estos actos de fe, esperanza y caridad, todos dice que ordenan el primer mandamiento, se realizan en la oración. La adoración también es oración, también. La fe es en oración, la esperanza es en oración y la caridad es en oración. ¿Por qué decimos la caridad en oración? Porque si no hay una oración o una entrega a Dios, tú podrás estar entregando millones de dinero o mucho, pero si no hay una entrega de amor en oración a Dios, eso realmente no tiene un valor ante Dios, porque lo estás haciendo entonces por ti. Pero debe de haber oración también en esta virtud, en la caridad. Dice, la elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios, oración de alabanza. Así a la mañana a lo mejor te levantas y lo alabas y le das gracias a Dios. Y de acción de gracias y de intercesión. De acción de gracias, pues agradeces todo lo que Él te ha dado en el día. O que amaneciste, Señor, gracias porque hoy vuelvo a amanecer, tengo un techo, tengo una cama limpia, un descanso, gracias, Señor. De intercesión, pues pides por aquellas personas que tú sabes que necesitan de tu colaboración ante Dios, o esa oración. De súplica, Señor, te pido por esta persona, acuérdate de este enfermo, Señor, te pido por este país, por este presidente, bendícelo, Señor, haz que, no sé, tu oración de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Todo es a través de la oración. Hablar con Dios es oración. Entonces, si nosotros estamos en comunicación con Dios a través de la oración, pues entonces vamos a estar también cumpliendo los mandamientos y estaremos cumpliendo estos actos de estas virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Es preciso orar siempre, sin desfallecer, siempre, en todo momento, en todo lugar, a cualquier hora. Muchas veces no es necesario tampoco, es necesario ir al templo, asistir a misa, estar en adoración, sí, pero si tú estás caminando, puedes ir caminando orando. Estás manejando, puedes ir orando. Estás trabajando, puedes estar orando también. Haciendo la comida, no sé, haciendo alguna labor, puedes estar orando también. Entonces, la oración es expresión donde nosotros le demostramos a Dios cuánto le amamos, cuánto le necesitamos y cuánto lo adoramos. Y con esto, pues bueno, es muy, muy cortita esta sesión. Vamos a dar gracias a Dios Espíritu Santo porque Él ha estado aquí con nosotros, nos ha guiado, y para pedirle que todo aquello que hayamos aprendido, pues lo guardemos en la mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Entonces le decimos con el Ave María para que también Mamita María se quede aquí con nosotros en el resto de nuestros días. Y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanitos.